Bueno, desde que los españoles han venido a América y han hecho todo el trabajo de habitar estas tierras, en muchos momentos de la historia hubo grandes necesidades a las cuales los gobiernos de turno eran incapaces de resolver, ya sea porque estaban ocupados en sus guerras de independencia, en sus espíritus de oligarquía, en sus afanes democráticos para hacer de lado a la monarquía, qué sé yo. Lo cierto es que el gobierno, con todos los recursos económicos y el personal que tenía, lo dedicaron a la guerra, a demarcar límites y a hacer cantidad de este tipo de cosas que un historiador nos ilustraría mucho mejor. Y ahí está la iglesia. Caramba, necesitamos educación. Recordarán ustedes hasta el día de hoy a las grandes monjas de la Presentación, las grandes monjas vicentinas y muchas congregaciones más que le han puesto el pecho a este país para educar a niños y niñas, para intentar llegar a los rincones más remotos de este país y ofrecer educación, tarea que debía hacer el Estado, pero que la Iglesia terminó haciendo. Una monja que tiene ahora 97 años, me contó, yo le dije de quién era nieto, mi abuelo fue comisario de policía en un pueblito que se llamaba Aguazul Casanare, que ahora es un pueblo enorme, y dependían de Sogamoso. En una de esas travesías que hizo mi abuelo, le dijeron, mire comisario, por favor lléveme de para abajo este grupo de monjas que van para un pueblo que se llama Támara. Allí hay un colegio que llevan las monjas de la Presentación, donde se educan niñas. Y me decía esta hermana, padre, nosotros íbamos para nunca más volver. Cuando yo regresé a mi casa, era una mujer de 50 años. No conocía a nadie. Mis sobrinos no sabían quién era yo y yo no sabía quién era ellos. Llegué a mi casa y lo único que me dijeron fue, hace más de 20 años, papá y mamá murieron. Me fui siendo una niña, regresé siendo una mujer madura y no encontré a mi familia. Esa era la manera como procedía la iglesia en el ejercicio de la misión. Íbamos dejándolo absolutamente todo. Aquí mismo tengo un padre de 95 años que hace más de 20 años que no regresa a su país y me dice, ¿a qué voy? Si ya no hay nadie allí. Mi familia son ustedes, me quedo acá. Y me quiero morir acá. Era la manera como en la iglesia procedíamos. Como iglesia teníamos claro que es importante el servicio a la comunidad. Cuando el país gritó por salud, el arzobispo de la época hizo traer a Colombia a los padres escalabrinianos, a los padres Camilos, a muchas instituciones religiosas que trajeron los hospitales a Colombia. Trajeron los hospitales a Colombia, los centros de salud, las casas que llamaban ellos, para responder a algo que le correspondía al gobierno, pero estaba ocupado delimitando sus fronteras y peleándose entre él mismo. Y así sucesivamente, ancianatos, el bienestar familiar es una institución creada por sacerdotes, preocupados por la cantidad de niños que estaban huérfanos, que posteriormente hemos entregado al Estado. Las escuelas del SENA, una institución creada por los religiosos, los grandes padres jesuitas, que posteriormente entregaron al Estado para que siguieran garantizando la educación de las personas que no podían tener acceso a las grandes universidades. Y hoy tenemos de frente a nosotros a los padres eudistas, evidentemente sus hijos y ustedes posiblemente no pasaron por esas universidades, porque son claramente para las clases más pobres, que no se pueden pagar de una Santo Tomás y sigue contando hacia arriba. Y entonces estos magistrados, en su último coloquio, en su última asamblea, en su última plenaria, han dicho que Colombia necesita una ética laica, porque la ética religiosa, es decir, la Iglesia Católica, ha retrasado al país más de 2 siglos, que es culpa de esa ética religiosa
que en Colombia haya muerte, haya guerrillas, haya pobreza, haya desolación, que es culpa de esa ética religiosa que el Estado soberano se haya atrasado de la manera como está atrasado. No es culpa de quienes se roban el presupuesto nacional, sino de nosotros. No es culpa de quien sale en una entrevista y dice que lo que se quitó fue 2.000 milloncitos de pesos, sino de nosotros. Y yo quería que en este domingo, este último domingo del tiempo ordinario, nosotros nos enfoquemos en lo que significa la ética religiosa, porque de repente nos vamos a encontrar con personas que han escuchado esta cantidad de entrevistas, que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de clase, nuestra propia familia, que va a decir, claro, la culpa de que este país esté como esté es de todos los católicos, que no hacen sino mancillar nuestra nación. Eso no es verdad. Nuestra ética religiosa jamás ha invitado a la muerte, jamás lo ha hecho. Son ellos los que proponen leyes para el aborto, no nosotros los que estamos diciendo que una vida es un grano de arroz y se le puede abortar de cualquier manera. Eso no lo decimos nosotros. Y entonces el libro del Levítico nos dice lo siguiente: la ética es volvernos santos. ¿Y de qué manera nos volvemos nosotros santos? 1, no odiando a nuestro hermano. En la iglesia, si algo hemos evangelizado durante 2000 años, es invitándonos a vivir como hermanos. La santidad pasa por no ignorar a nuestros semejantes, por preocuparnos por el prójimo, por corregir al prójimo cuando se equivoca, no por alcahuetearlo, por ayudarle al prójimo a amarse a sí mismo y a amar a los demás. Esa es la ética del libro del Levítico. La ética que nos propone a nosotros San Pablo en los Corintios. Recuerden, por favor, que ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Esto para los que van diciendo que el aborto es una gran salida. San Pablo es claro: si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y nadie tiene derecho a destruirlo. Para que luego no vayan diciendo por ahí que en la iglesia hemos enseñado a los demás a empuñar armas, a dividir la sociedad, a matarse de los unos a los otros. Es una gran defensa que la cristiandad ha hecho para recordarnos que somos hermanos, no enemigos los unos de los otros. El mismo San Pablo le recuerda a esta comunidad que la ética pasa por asociarnos a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo es sumamente banal y arrogante. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Pues la sencillez. La sencillez es el Dios que camina, no es el Dios que levita. Esa es la sabiduría de Dios. El Evangelio nos lo dice claramente: si tu hermano te pide caminar 1 milla, camina 2 con él. Camina. Esa es la sabiduría de Dios. Una sabiduría que camina, que acompaña, que da respuesta a las necesidades inmediatas, que no le importa sacrificar su propia vida para defender la vida de los demás. Esa es nuestra ética religiosa. Y esa es la ética que San Pablo traza a esta comunidad. Corta de raíz esa ética falsa que se metió en la iglesia de los Corintios, donde únicamente valían los intelectuales y cultos, y los que no lo eran despreciables y de menos categoría. La ética religiosa me hace reconocer al otro como mi igual, no como mi sirviente. El otro es mi hermano, es mi semejante, es mi compañero de camino. Yo colaboro contigo, pero tú colaboras conmigo. Qué bueno que tengamos eso claro, porque a veces nosotros en el ejercicio de la ética religiosa creemos que colaboramos nosotros hacia los demás, porque te colaboro pagándote un sueldo, ya, y el trabajo que te hacen no es colaboración hacia ti, no es beneficio para ti, no hay denigración.
Estamos haciendo un trueque, si así lo quieren entender. Pero debemos aprender a reconocer que el uno y el otro somos valiosos. Esa ética religiosa, nos dice a nosotros Mateo en su Evangelio, nos prohíbe terminantemente agraviarnos, destruirnos, humillarnos de los unos a los otros. Mateo en eso es claro, no puede suceder eso en la comunidad. ¿Qué es lo que debe suceder? Amor al prójimo. Ámense los unos a los otros. Amor al prójimo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Mateo? Al que te pide, no le rehuyas, dale. Y de eso sí que saben ustedes en esta parroquia y en la iglesia en general. Me preocupó terriblemente cuando este magistrado dijo que lo único que hacíamos nosotros en la iglesia era perjudicar al país. Miren, hemos revisado estos días las cuentas de la parroquia con el padre ecónomo, que es el padre Juan, para ver la cantidad de dinero que ustedes aportan a las múltiples fundaciones que tiene la iglesia. La colecta de comunicación de bienes cristianos que sale de los bolsillos de ustedes. Eso no sale de los bolsillos de los curas. La iglesia no se mueve por curas, se mueve por los cristianos católicos laicos. La cantidad de mercados que se aporta a muchas fundaciones. Nosotros como iglesia de verdad hacemos muchísimo por los demás. Que cuando alguien nos pregunte qué hacemos, pues fácil, nos ocupamos de aquellos de los que nadie se quiere ocupar. Vamos para el segundo año que nos ocupamos del vicariato apostólico del Mitú. Un vicariato que vive en extrema pobreza. Allí los religiosos y religiosas que están, que son los franciscanos y una congregación colombiana cuya santa han canonizado recientemente, Santa Laura Montoya. Personas que le ponen el pecho todos los días a la pobreza en estos sectores del país. Monjas que mueren de dengue, que mueren de paludismo, que mueren de gangrena, qué sé yo. Lo que nos ha enviado la Madre General de ellas es impresionante, pero que no dan un paso atrás porque tienen claro su compromiso con los pobres. Ustedes mismos financiaron al claustro de las religiosas carmelitas descalzas con la compañía de teatro que nos enviaron acá. Mujeres que hacen un trabajo formidable con niños de escasos recursos. Ustedes mismos financian el colegio de Prodeín, una institución que es de la iglesia, a la cual el Estado no le aporta ni siquiera la evasión de impuestos, porque nos cobra absolutamente todo. Y eso lo apadrinan ustedes desde acá. Más de 80 personas, familias que me apadrinan niños en esta institución. Como para que alguien venga a decir que lo único que hacemos como iglesia es perjudicar a la sociedad, retrasar el desarrollo del país. El país del Sagrado Corazón, ¿por qué? Tenemos una cantidad de desplazados que vienen no solo de Venezuela. Ese es el más pequeño de nuestros problemas. Las fundaciones que acogen migrantes en este país son muchísimas. Y de esta parroquia van más de 25 médicos. Me consta a mí que salen agotados de sus turnos y van a esas fundaciones gratuitamente. Más de 3-4 horas al día a atender a quienes llegan en condiciones inhumanas y no nos cobran un peso. Son especialistas. No solamente van médicos generales, van cirujanos. Entonces me parece a mí que cuando alguien nos pregunte qué es lo que estamos haciendo como iglesia, cualquiera de ustedes podría decirme: padre, un momento, el Evangelio también dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Ah, bueno, pues nosotros somos la mano derecha. Pero si la izquierda pregunta, algo habrá que decirle. Pero no podemos permitir que meta en la cabeza de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la idea de que como iglesia hemos perjudicado a la sociedad. Hasta hoy seguimos garantizando la educación de este país. Las universidades, 1 o 2, son iniciativa del Estado y tienen paro cada 8 días.
El resto de universidades son iniciativas de laicos católicos, de curas, de monjas. Conozco 2 o 3 universidades conformadas por laicos, personas que se dieron cuenta que como laicos debíamos dar una respuesta a una sociedad que está siendo mal educada, como para que luego nos digan que nosotros corrompemos a la sociedad, la perjudicamos y la enfermamos. Que ojalá frente a esta situación, porque ya lo estoy viviendo esta semana, de tantos jovencitos que vienen aturdidos a decirme, pero padre, de verdad, ¿qué sentido tiene la iglesia si lo único que hemos hecho es daño? No, no le hemos hecho daño a nadie. A nadie. Es bueno tener eso presente. Esta es nuestra ética religiosa, que nos pide a nosotros cosas sencillas. Miren, salúdense. Y saluden a cualquiera. La iglesia es de puertas abiertas. Nosotros no estamos pensando si son ricos o son pobres. La iglesia se decanta por ayudar a cualquiera. Si alguien nos pregunta qué hacemos en una parroquia como estas, en un estrato 5, pues ya le pueden preguntar a la pastoral social el trabajo extraordinario que hacemos al sur de la ciudad, en el barrio Ensueño, en donde ustedes han aportado más de 15 millones de pesos en efectivo para la construcción de unos salones y poder tener espacios para congregar la comunidad. Que ninguno de nosotros pierda de vista esta ética religiosa, porque no es una ética destructiva, es una ética que construye, y que tiene una característica, es extraordinaria. Nuestra ética no es básica, nuestra ética no es fronteriza. Nosotros no estamos en función de únicamente las personas que delimitan esta frontera territorial. Eso lo vemos acá. Si hacemos un censo rápidamente, no todos vivimos aquí en Nicolás de Federman, ni en Nuevo Campín. Venimos de distintos lugares. Nuestra ética no conoce fronteras, como para que alguien venga a decirnos que estamos delimitando, coartando y exponiendo gravemente a la sociedad. Que ojalá cada uno de nosotros entonces se haga consciente de su compromiso como cristiano católico ante los demás. ¿Qué se espera hoy de la iglesia en estos tiempos que no son difíciles, sino macabros? Que ustedes y yo, en lo poco o mucho que hagamos, nos convirtamos en un testimonio, en un referente para los demás. Que quien nos vea pueda preguntarse a sí mismo, caramba, ¿este de dónde salió? Porque es bueno, porque es santo, porque es responsable, porque es atento. Por favor, que se nos note nuestra fe, que se nos note que vivimos en el país del Sagrado Corazón, un corazón donde caben todos, no algunos, y un corazón que está dispuesto a compartirse con quien lo necesite. La iglesia es eso. Un gran hospital que parte su corazón en 1000 pedazos para quien lo necesite. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros como cristianos católicos.